He trabajado mucho. Yo recuerdo en la época de Franco, que ya era yo alcalde, y lo seguiré siendo hasta que yo quiera. Eso no lo pueden decir todos. Yo me acuerdo entonces hacer un chaval bastante joven. Todavía me encuentro joven, pero entonces mucho más. Ir a Madrid con López Bravo, López Rodó, Martínez Esteruelas, por la frontera, bajar a Portugal, que entonces era una época que la frontera estaba cerrada, bajar a Vimioso, estar con los Rodríguez, estar con el presidente de la Cámara, un tal Cidonio, y claro, porque yo entonces intentaba abrir una frontera, que se abrió, la frontera Tres Margas, que no es igual que ahora, cuando ya desde la democracia se han abierto todas, por suerte, pero entonces era muy difícil. Y bajaba yo a Avellanoso, a Vimioso, todos aquellos pueblos, para presionar, para que me apoyaran y tal. Y así fue. Primeramente lo tomaron un poquito a cachondeo, pero ya recuerdo yo el gobernador Joaquín Argote, que me llamaba el alcalde de las fronteras, cuando iba por Alcañices y demás. Y entonces le he luchado mucho sobre ese particular, y cuando se ha abierto, yo creo que es una de las obras que más o menos le tengo un cariño, porque lo he dicho hace poco en prensa, esa es obra de Tomás Carrión y tal y cual. Y luego relaciones con Portugal, con todo, en Braganza, en Miranda, con el expresidente de la República, señor Sampaio, como sabéis, estuvo en el 7º centenario del Tratado de Alcañices, en el 1297 estuvo en Alcañices él y el rey. Pero recuerdo bien con este hombre que estábamos inaugurando una gasolinera en Sejas, y me dice un periodista: oye, Tomás, que viene Sampaio mañana a Braganza, que quiere que bajes a estar con él y tal. Y mis palabras fueron estas. Dije: Sampaio, que suba a Alcañices, que vamos a celebrar el 7º centenario, y es una obra que tiene que estar representada por él, y a ver si traemos al rey de España. Este señor se separó y a los 10 minutos me dice: Tomás, que viene Sampaio, viene a Alcañices. Y la verdad es que me dio mucha alegría. Yo con las mismas me acuerdo bien aquí en el gobierno civil y en la Junta, a Lucas y tal, le dije: oye, que viene el presidente de la República a Alcañices. Y no sé cuál de ellos me dijo: tú estás loco. Le dije: no estoy loco. Le dije: viene Sampaio a Alcañices y tal. Y a los 2 días ya vino de la Casa Real, el presidente de la Casa Real, venía un coronel, bueno, comisario de Zamora, todos allá Alcañices, por organizar el asunto. Y así fue, así fue. Y te digo que la relación pues es muy, muy fluida con todos ellos, porque mira, ahora mismo tengo para Miranda, que hacen el día 3 y el día 10, hacen no sé qué festejos, vamos, inauguración de cosas culturales, estoy invitado a todos. Y de Braganza pues exactamente igual, cualquier acto que haya me estoy invitado y tal. Tomás, representas a los muchos alcaldes que estáis con frontera con Portugal de esa zona, pero desde otro ámbito, como puede ser el de la cultura. José Luis González de Prada, muchas gracias por venir otro día más. Secretario General de la Fundación Rey Alfonso Enríquez, vosotros desde otra labor tenéis una estrechísima relación con Portugal. Sí, efectivamente es así. En nuestro día a día mantenemos relaciones en ámbitos muy diferentes con agentes portugueses de variada naturaleza, pues tanto con cámaras municipales, que vendrían a ser nuestros ayuntamientos, entidades culturales, asociaciones, organizaciones empresariales, con empresarios en particular, y lo que de alguna manera estamos apreciando es que cada día es más habitual, son más naturales este tipo de relaciones, es decir, no porque nosotros seamos una fundación que nace con esa vocación mantenemos esas relaciones, sino que lo que estamos comprobando es que esas relaciones se producen de manera natural y prácticamente a todos los niveles, en sectores de lo más particulares, como podrían ser desde la medicina, la educación, la empresa. Bien, en todos esos de alguna manera se están advirtiendo esas relaciones muy directas, y nuestro trabajo al final es facilitar o potenciar que esas relaciones continúen desarrollándose. Os hago una pregunta a los dos. Cuando este lunes pasado había un encuentro, una reunión transfronteriza entre España y Portugal, y vienen los ministros de Exteriores del ramo y vienen representantes de las diferentes comunidades autónomas, que no es la primera reunión, porque ha habido otras reuniones en otras zonas de España, en otras zonas de Portugal. ¿Cuál es vuestra interpretación, vosotros que lleváis trabajando sin ayudas
o no con las ayudas que a lo mejor os gustaría, y lleváis mirando hacia el otro lado de la frontera cuando desde hace mucho tiempo mucha gente estaba dándole la espalda a la frontera? ¿Cómo lo interpretáis vosotros, Tomás? Bueno, yo he leído la prensa y sí me ha sorprendido, porque te voy a decir una cosa, estas reuniones yo creo que los que estamos viviendo el día a día debieran de participar. Digo esto porque yo recuerdo hace año y pico que el redactor jefe de Autovías de España, Ramón Moreno, yo le invité que viniera a Cañices porque vamos a hacer el polígono industrial a través de la Diputación y etcétera. Porque, a ver, por dónde iba a pasar la autovía. Y mi sorpresa fue esta. Estábamos viendo más o menos dónde iba el polígono industrial y me dijo, ¿por dónde va? Y dije, pues mira, de ahí para arriba. Y dije, ¿por dónde pasa la autovía? Y palabras de Ramón, dijo, bueno, Tomás, dijo de autovía, nada. Dije, o vía rápida. Dijo, bueno, ya no quise hacerle más preguntas. Dijo, vamos a aprovechar la carretera al 90%. Dijo, y la impresión mía es que la carretera se va a mejorar, eso es la impresión mía, y en las subidas, por ejemplo, como es la avenida de Alcañices Pamuelas, que se hagan 3 carriles, esa fue la impresión que he sacado de él y tal. Y yo creo que ese va a ser el cometido de la carretera, porque entonces se hablaba que si en el 2008 se terminaría. Ahora ya se habla del 2020 y me da una impresión muy... Tomás, pero estas reuniones del lunes, ¿crees que sirven para algo? Ya no sé. Yo lo que, como bien he dicho, yo creo que ahí más o menos son unas reuniones a nivel, claro, a nivel estatal, de alto estado. Y tal, a nivel de estado, pero que yo lo veo un poquito flojo. Hombre, pues yo tengo la sensación de que obviamente este tipo de reuniones tienen más un contenido simbólico, litúrgico, más que a veces real, es decir, más que sean auténticas reuniones de trabajo. No obstante, yo creo que fue muy importante o ha sido muy importante para Zamora el que se haya celebrado aquí esta reunión, y a aquel al que le corresponda, digamos, el haber conseguido que sea así, pues yo creo que hay que reconocérselo. Pero yo creo que también es importante trasladar la información adecuadamente a la ciudadanía para tal vez no generar falsas expectativas. Esta reunión al final lo que realmente era la constitución formal de lo que es la Comisión de Seguimiento del Tratado de Valencia, que eso suena así muy técnico, pero es bastante fácil de entender. Desde el 2004, España y Portugal tienen en vigor un tratado que va a permitir que se pueda poner en marcha auténticos proyectos de cooperación transfronteriza. En definitiva, podemos afirmar que lo que hasta el momento se ha hecho a lo mejor no es cooperación transfronteriza propiamente dicha y queda todavía mucho por hacer. Entonces, ese tratado puso a disposición esos mecanismos y lo que se constituía formalmente era un órgano a través del cual se comprobará si lo que se va a poner en marcha en los próximos años realmente responde, realmente respeta lo que establece ese tratado. Y obviamente también tenemos que situarnos en un momento también muy importante, que es el del fin de este periodo de fondos estructurales y el inicio de otro periodo. En este otro nuevo periodo realmente las ayudas van a ser mucho menores, va a ser necesario una selección mucho mayor de los proyectos por los que apostar, y a partir de ahí, obviamente, las exigencias van a ser mucho mayores. Entonces, con todo esto, bueno, pues en definitiva, como digo, creo que esta reunión es importante, que sea celebrada en Zamora y que Zamora pueda ser vista como un auténtico puente de comunicación entre España y Portugal, pero que, por otro lado, realmente queda mucho o prácticamente todo por hacer. Y yo, un poco por terminar esta intervención, y me gustaría hablar mucho más de este tema, creo que lo que hay que pensar realmente es en las necesidades reales que tiene la población de frontera, es decir, la gente que vive en Alcañices, la gente que vive en Trasosmontes, que tiene unas dificultades para el acceso a los servicios públicos, y que realmente esos fondos de Interreg o los que pueda haber al amparo del denominado Objetivo 3 deberían de servir de verdad para responder, para dar cumplimiento a las necesidades de esa zona de frontera, cuando hasta el momento tal vez esos fondos de Interreg se han utilizado para tratar de atender necesidades propias a uno y a otro lado, pero no a través de proyectos realmente comunes que atiendan a esta población. Porque sí estábamos hablando de la preocupación, y esa es una de las demandas que ha hecho el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que es paradójico que Castilla y León vaya a dejar de ser objetivo número 1 y que sea la única comunidad de frontera con Portugal que no tenga una conexión por autovía. Ya no sabemos lo del tren de alta velocidad o como lo quieran llamar, para cuándo llegará, pero las realidades son también otras del día a día. Tomás, te pregunto, económicamente
¿Hay gran diferencia entre lo que puede ser España y Portugal en la zona de la frontera? Estábamos hablando, y no queda muy lejos, de las dificultades económicas que estaba pasando Portugal. ¿Realmente se nota en lo que es la frontera? Bueno, hoy día se han puesto bastante al día, pero no hace muchos años había mucha diferencia, Y hoy mismo, por ejemplo, cualquier obrero de Portugal, comparado a los de España, hay bastante diferencia. Funcionarios o fuerzas de orden público, etcétera, etcétera. Hay bastante diferencia, sí. ¿Y en el trato económico? ¿El trato? Las transacciones económicas que hacéis entre unos países y otros. Bueno, yo creo que bien. Por ejemplo, cosa económica, Portugal hoy día se abastece, por ejemplo, mucho de alcañices, por ejemplo, te digo yo, asunto de todo. Alcañices más o menos es una pequeña capital, te digo, en servicios, por ejemplo, tienen de todo, y Portugal se abastece mucho. Aunque Portugal hoy día también ha incrementado mucho el comercio y demás, pero te digo yo que la gente está un poquito, no sé si procede o no procede decirlo, es que ayer mismo me estuvo de Miranda gente, empresarios, para instalarse en el polígono industrial. Claro, y se quejaban que allí, por ejemplo, el IPC es el 21%. Claro, y le meten unos palos que el IVA, vamos. El IVA, vamos. Ya te digo yo, es el 21%. Y la gente se queja y demás, y están buscando, yo le dije que sí, que en el momento que estuviera eso, que para eso es el polígono industrial hispano-luso, para las facilidades. Y luego, como bien hablaba aquí el compañero, sobre asuntos los fondos de Interreg, yo he formado parte, yo fui uno de los fundadores de Líder 2 y fui presidente 7 años, hasta el año pasado, 2 años, al ser tesorero y tal. Claro, son programas que vienen para la frontera, pero concretamente había que hacer cosas vinculadas de una parte y de otra. Y sí, se han hecho algunas cosillas, por ejemplo, asuntos palomares, asuntos tal, pero cosas que crean riqueza y eso no se ha hecho de otra manera. Publicaba el otro día la agencia de este grupo, del grupo Promecal, Agencia ICAL, una información, 150 proyectos desde 1999 en relación entre la zona norte y la zona centro de Portugal con España, con Castilla y León, y una inversión de más de 170 millones de euros. José Luis, estabas hablando antes de saber cuáles son las realidades, las necesidades reales de estas zonas. ¿Cuáles son las necesidades reales de esta zona? Porque a lo mejor el problema que está habiendo con esta serie de fondos, que no quiero decir que se hayan gastado de una mala manera, sino que a lo mejor no llegaban a crear riqueza y puestos de trabajo a lo mejor de cara a un futuro, sino que solucionaban a lo mejor un problema concreto a lo mejor de una carretera, que también es crear riqueza, desde luego. Bueno, yo creo que las necesidades reales que tiene la zona de frontera en muchas ocasiones están vinculadas a las condiciones geográficas también de esa zona. Si ahora mismo pues pensamos en la más cercana para nosotros, entre Zamora y Trasosmontes, pues es obvio que es una zona pues con montañas, con dificultades de acceso para la población y, por otro lado, con un déficit de servicios. Pensemos en educación, pensemos en servicios de sanidad, en servicios de empleo y, tal como decía yo antes, sí que se han puesto en marcha iniciativas, pero seguramente toda esa población sigue teniendo esas mismas deficiencias. Hablando, por ejemplo, del tema de las carreteras, yo creo que antes Tomás se refería implícitamente a esa conexión de la 122 con la IP4. Yo creo que sería absolutamente esencial para este territorio que esa vía de comunicación existiera. Yo no sé si realmente, yo no entiendo estas cuestiones, hasta qué punto puede merecer la pena una inversión de esa magnitud, pero yo creo que existiera una gran vía de comunicación que pudiera vertebrar, en este caso, pues Oporto con toda esta vía, con toda esta 122, la A11 actual, pues sería un factor de desarrollo clave. El mantener dudas tal como se están manteniendo, estoy completamente seguro de que puede estar echando atrás muchas posibles inversiones en nuestra región. Ese sería un factor. Un segundo factor sobre el que yo un poco invitaría a la reflexión es que en ocasiones se plantean problemas reales del estilo de una persona que tiene una necesidad de un servicio de salud a un lado de la frontera, y a lo mejor pensemos del lado de Portugal, y tiene que ir a Oporto
a que la atiendan a 3 horas de viaje con una carretera no la mejor posible, cuando a Zamora lo tiene tal vez a 50 minutos. Eso es algo que está pendiente de resolver. Los países todavía no están pensando en esas necesidades. Los países están pensando en que la mayor parte de la población vive en unos entornos urbanos que tienen una gran facilidad de acceso. Yo digo que allí es donde hay que poner un gran esfuerzo y pensar en esas necesidades reales que la gente tiene. Yo sé que eso también económicamente puede que no sea lo más rentable, porque dices, bueno, para la poca población que hay, pues a lo mejor no merece la pena, pero es que tal vez si existieran esas inversiones, si existieran esos servicios, se consideraría el efecto de asentar población y especialmente de asentar población joven. Tomás, en zonas del Bierzo, por ejemplo, se pone muchísima preocupación en que los niños tienen que aprender gallego. En los colegios de Alcañices se estudia portugués y se subvenciona para que se pueda estudiar portugués. Sí, bueno, en Alcañices concretamente han tenido profesores portugueses, pero pagándole los padres, pagándole los padres. O sea, yo creo que más o menos allí en la frontera, pues todo el mundo entiende un poquito el portugués, lo falas un poquillo, etcétera, etcétera, y tal, pero yo creo que sí es interesante, porque el portugués de la frontera nos entendemos perfectamente, pero el de abajo ya de Oporto y Viñais y por ahí ya es más cerrado y es más difícil. Y yo creo que eso, el gobierno, la Junta, un profesor de portugués, yo creo que no sería un coste muy gordo. Y me sería muy interesante. Desde la propia fundación, esos lazos, también esos lazos culturales de los que hablaba al principio, siempre pensamos en el inglés, obviamente es la lengua, pero el portugués, que no lo tenemos tan lejos, lo tenemos un poco olvidado. Hombre, sí, yo creo que, como decía Tomás, tenemos una cierta facilidad, es decir, es cierto que ellos tienen más facilidad que nosotros, un portugués de forma natural prácticamente habla y entiende castellano, nosotros más o menos entendemos, otra cosa es que tenemos muchas dificultades para hablar, pero tenemos más facilidad obviamente a lo mejor que para aprender inglés, y a veces lo que se descuida es que Portugal ofrece toda una serie de opciones, de posibilidades para los españoles, para los castellanoleoneses, pero hay países como por ejemplo Brasil o antiguas colonias de Portugal que también desde el punto de vista económico tienen gran interés y eso de alguna manera pues no se está sabiendo valorar. De todos modos, yo creo que hablando del idioma sería muy importante ir introduciendo esa conciencia de la necesidad de hablar portugués, más que nada también por una cuestión de respeto y de equilibrio en las relaciones con Portugal, que nosotros de alguna manera, bueno, pues nos imponemos, somos un país mucho más grande que ellos, solo Castilla y León tiene una dimensión incluso mayor que Portugal en su integridad, y entonces, bueno, pues yo creo que tendría más un valor tal vez testimonial que necesidad, digamos, para poder conseguir esos objetivos. José Luis, ¿cuántos años de retraso llevamos en esas relaciones con Portugal? Porque ahora hay que mirar hacia adelante, obviamente, hay que mirar de cara al futuro de cuáles son las posibilidades tanto de un país como de otro, pero siempre se habla de Portugal, que es el miedo a lo mejor que me da, de hay que mirar a Portugal y desde Portugal hay que mirar a España para colaborar entre un lado y el otro, pero miramos hacia el horizonte y se acabó. Ya. Yo creo que efectivamente históricamente arrastramos un déficit en las relaciones con Portugal, a pesar de que durante los últimos años pues han crecido, yo diría que de una forma espectacular, especialmente y pensando por ejemplo en el ámbito económico, en el ámbito comercial. España y Castilla y León sí que han encontrado importantes posibilidades de mercado en Portugal. Ahora mismo casi el déficit está más de la parte de ellos hacia nosotros. Ellos siguen mirándonos con un cierto recelo, se ve a los españoles como unos ciertos invasores y ahora mismo hay iniciativas, pero pocas, de portugueses que vienen a España. Antes comentaba Tomás también el tema del IVA. Es cierto que ahora mismo Portugal vive una situación de crisis económica que nosotros a priori no la tenemos, de manera que muchos inversores portugueses se están planteando ya venir a España, primero porque hay un sistema de ayudas públicas, segundo cuestiones que tienen que ver con la fiscalidad, es un sistema en cuanto a económico en general, el sistema bancario es un sistema también más seguro y ellos están empezando a invertir aquí, pero nosotros realmente invertimos mucho más allí que ellos lo hacen. Otra cosa es que realmente en la zona en la que nosotros estamos, en Zamora, que estamos muy cerca, el empresario medio no está habituado a tener relaciones comerciales con Portugal.